cobertura especial de la 80ª Convención Bancaria. Y ahora tenemos en el estudio a Verónica Chao, quien es directora de bancos en México de Fitch Ratings. Y además, Alejandro García, como en otros años, quien es el director de bancos en América Latina de Fitch Ratings. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación, un placer saludarlos. Oye, ¿cómo ven a las instituciones bancarias, Verónica? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento que pueden tener los créditos? Sí, pues fíjate, los últimos 2 años la realidad es que el crédito en México, en la banca, ha crecido en niveles de 2 dígitos. Hoy estamos enfrentando un entorno de mayor incertidumbre, donde también estamos viendo algo más de inflación, también un poco más de prudencia por parte de los inversionistas que están esperando a tomar sus decisiones o posponiendo por algún tiempo sus decisiones de inversión, por lo cual creemos que el crédito pudiera crecer con un ritmo más lento. Creemos que pudiera ser tal vez a niveles de 1 dígito. Todavía vemos espacio para crecer, precisamente porque en México el nivel de bancarización todavía es bajo comparado con Latinoamérica. Por lo tanto, creemos que crecerá entre 6 y 8% para este año. Oye, ¿y cuál sería la perspectiva de la morosidad, ¿no? Porque ese es un punto importante en tiempos de incertidumbre. Claro, la mora en la banca ha venido mejorando los últimos años también. Al cierre de diciembre vimos una mora que venía cayendo, una mora que sí la podemos componer tanto por el retraso mayor a 90 días como también por los castigos. En conjunto, esta morosidad ajustada se ha venido mejorando en los últimos tiempos. Sin embargo, creemos que estas mismas razones, una mayor inflación, tal vez el ingreso de los hogares apretándose un poquito, pudiera contribuir a que veamos algún pequeño ajuste en la mora hacia la alza. La banca ha sido relativamente prudente adaptando sus modelos de colocación posteriores a la crisis. Sabemos que aprendió y que la colocación ha sido también prudente, pero sí creemos que habrá algo de morosidad que pudiera ajustarse. Alejandro, ¿qué sucede en estos dos temas en el sentido de los créditos y la mora, pero en América Latina? La verdad es que estamos viendo un entorno muy desafiante para todos los sistemas bancarios en la región, caracterizado principalmente por estos shocks externos que vienen de un ambiente bastante más complejo, de mucha más cautela de los inversionistas, los agentes económicos. A lo largo de la región estamos viendo ya sea una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las economías o en algunos otros una franca recesión, como ha ocurrido ya por 2 años en Brasil, una recesión más corta y reciente en Argentina. Pero la realidad es que a lo largo de toda la región estamos esperando un deterioro en la morosidad que de alguna manera vendrá a ser el principal factor de cambio, digamos, en el 2017 y posiblemente 2018, que es donde vemos el principal factor de riesgo para los bancos. La realidad es que muchas de las políticas de crédito, de los procesos de los bancos, se han venido fortaleciendo por mucho tiempo, los marcos regulatorios, entonces esperamos un deterioro más bien alineado a la propia etapa del ciclo económico de deterioro en el que estamos enfrentando actualmente, ¿no? ¿Cuáles serían los países que podrían estar más afectados en América Latina? Mira, la realidad es que seguimos, diría que particularmente preocupados con Brasil por la magnitud y la duración de la crisis. El país ya lleva 2 años en una franca caída y la verdad es que es un sistema bancario con un nivel de penetración muy alto, donde los créditos a nivel del PIB ya estaban por encima del 50%, pero además cuando vemos hacia el interior de los agentes económicos, tanto entre las empresas como entre los hogares, es decir, en el segmento de individuos, los niveles de apalancamiento eran relativamente altos. Entonces ya no nada más era el efecto del ciclo, sino también la propia capacidad. Ahora que la economía en algún momento tenderá a estabilizarse, la verdad es que vemos que va a ser muy difícil que en Brasil haya una reversión rápida en las tendencias de calidad de activos. De ahí en fuera, la realidad es que el resto de la región estamos esperando, la expectativa de Fitch es que haya más bien una desaceleración, posiblemente el grueso de las economías creciendo no más del 1 o 2%, y eso indudablemente pondrá algo de presión, pero no vemos en ninguno de ellos que haya un deterioro como el que se ha manifestado en Brasil. Okay. ¿Cuáles serían las afectaciones de tener un dólar fuerte en América Latina y también en México? O sea, en México ha tenido una devaluación bastante importante y así ha pasado con algunas de las monedas latinoamericanas.
¿Cómo ves esta situación? Mira, el lado positivo de la historia es que la realidad es que no hay una afectación directa en los sistemas bancarios de la región. La realidad es que la regulación es muy estricta en cuanto a las posiciones que pueden tener en dólares, las coberturas que hay que utilizar. Entonces, la volatilidad, porque ahora mismo lo hemos visto en el peso mexicano, pero ocurrió en el pasado con el real brasileño, con el peso colombiano, cuando todas estas divisas se han deteriorado. La realidad es que no hay un impacto directo en los balances de los bancos porque las posiciones son en moneda extranjera son muy pequeñas y están debidamente calzadas, digamos, con un pasivo, una contraparte relativamente similar. Sin embargo, el efecto más notorio es lo que llamamos el riesgo de transmisión. Número uno es en cuanto a las expectativas de los agentes económicos. Obviamente esta volatilidad, como decía Verónica, afecta las decisiones de inversión, de consumo. Entonces, todos los bancos en cualquier lugar del mundo son altamente sensibles a las expectativas económicas. Ese es el primer factor de transmisión. Pero el otro muy importante es la inflación también. La realidad es que eventualmente, digo, si las divisas en la región continúan de alguna manera golpeadas en su evaluación contra el dólar, eventualmente, como ya está ocurriendo en México, se están generando presiones inflacionarias que indudablemente van a venir a pegar en cierta magnitud la capacidad de repago de los deudores. Además del tipo de cambio y de la inflación, ¿cuáles serían otros riesgos? ¿Ustedes ven algunos riesgos políticos que son lo que está generando pues también un volumen alto en el tema de la volatilidad? La realidad es que esos riesgos existen y van a estar ahí permanentemente, ¿no? Está toda la incertidumbre global, que la discusión del comercio, claramente todo esto es un tema que habrá que seguir evaluando. Lamentablemente no va a haber una resolución inmediata, pero al final de cuentas la incertidumbre es una característica inherente a la actividad bancaria, al negocio de la intermediación. Los ciclos políticos ahí van a están en toda la región. Hay lugares en Latinoamérica donde los ciclos son bastante más cortos, entonces más bien diría que están internalizados. Aquí creo que lo importante es que las estrategias de los bancos y sus políticas están ya establecidas con estrategias claramente de mediano plazo y gestión de riesgo que de alguna manera incorpora ya todo eso. Entonces esto es más bien, digamos, riesgos de coyuntura, pero que al final de cuentas, mientras haya una clara estrategia y una gestión de riesgos de lo que llamamos a través del ciclo o con una visión más de mediano plazo, al final de cuentas esto debiera ser un riesgo meramente temporal, ¿no? La realidad es que los bancos en México están tomando estrategias, como dice Alejandro, de largo plazo que puedan ir a través de todos estos picos, ciclos. La volatilidad en el tipo de cambio no es algo nuevo para México, claro. Y la banca la ha resistido. Entonces creemos que es una banca bien capitalizada, es una banca preparada para absorber pérdidas, sin embargo enfrentará algo de mora, sí, propio del ciclo que estamos viviendo, y la incertidumbre prevalecerá. Creemos que toda esta incertidumbre que viene del entorno global y la que viene del entorno propio de México, pues va a estar ahí. ¿Cuáles son esos aspectos internacionales que están preocupados los bancos en América Latina, en México? Diría que en general, bueno, obviamente la incertidumbre con las políticas económicas de los principales países desarrollados, obviamente la nueva administración en Estados Unidos y el viraje que ha habido en cuanto a comercio internacional, integración, flujos de inmigración, son factores típicos que afectan a toda la región y diría a buena parte de los mercados emergentes, pero no solo eso, está también la incertidumbre que hay respecto a los ciclos políticos acentuados. Lo hemos visto, tal vez en Latinoamérica estamos bastante más acostumbrados a esa incertidumbre, a los escenarios, digamos, inesperados, pero hemos visto cosas como el Brexit el año pasado, claro, que la verdad era difícil anticipar y que lamentablemente los efectos económicos de eso tardan en ser plenamente claros. Entonces creo que en este entorno de incertidumbre, al final de cuentas, eso es lo más importante que pesa e indudablemente, de nuevo, puede poner presión en las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Creemos específicamente en México hoy la renegociación del Tratado de Libre Comercio obviamente tendrá un impacto sobre estas decisiones de inversión y sobre todas aquellas empresas, el crédito comercial, tendremos que ver cómo evoluciona y cómo se afecta, ¿verdad? Sí, con todas las regulaciones que está ya México está muy alineado hacia las regulaciones internacionales, ¿cómo ven, cómo definirían a la banca mexicana? La realidad es que nosotros creemos que el entorno regulatorio es fuerte. Comparado con otros países de América Latina, nosotros calificamos o clasificamos al entorno regulatorio y operativo como un entorno fuerte. Creemos que las bases están bien sentadas hacia Basilea III.
y la realidad es que pues creemos que esto da una solidez al entorno operativo de la banca. El lado positivo de la historia es que hay una visión, o digamos un consenso en la región de que al final de cuentas hay que adecuarse a las mejores prácticas, a los estándares internacionales, pero la realidad es que este avance ha sido en distintos pasos, distintas magnitudes, pero México lo importante es que ha estado a la vanguardia en adecuar la mayoría de las reglas, también en un horizonte bastante corto, porque al final de cuentas eso también viene a fortalecer la confianza y la estabilidad del sistema bancario, ¿no? ¿Y qué opinas respecto a lo que es, ahora sí que la legislación, pero en América Latina? ¿Cuáles son de estos países de América Latina que están más avanzados o no? Diría, es una historia, no es una respuesta sencilla, porque la realidad es que cuando hablamos de regulaciones bancarias, lo que es supervisión bancaria, México claramente ahora está a la vanguardia, incluso ha superado a otros países como Chile, que por algunos temas de un desfase en la negociación de la ley bancaria se ha rezagado un poco cuando solía ser el punto de referencia en la región. México, diría, seguido muy de cerca por Brasil, son en lo que tiene que ver estrictamente con regulación bancaria, pero hay otros temas en el marco legal que son igualmente importantes para la actividad crediticia, como lo es la ejecutabilidad de garantías, el Estado de Derecho en general, donde ahí sí creo que la variación es distinta y todavía México tiene más áreas de oportunidad. Lamentablemente en algunos otros países la recuperación de garantías, como en caso de créditos hipotecarios, préstamos a empresas, ocurre todavía mucho más eficientemente en países como los andinos o incluso en Centroamérica de lo que ocurre en México, ¿no? Se ha hecho grandes avances en la letra, pero todavía falta el que eso se traslade a la realidad del día a día, ¿no? Y particularmente esto es un pendiente de la reforma financiera. Digamos que la reforma financiera también está previendo que existan estos juzgados particulares para recuperar garantías. Creemos que está, como dice Alejandro en la letra, bien en proceso y será bueno para México. ¿Qué otros puntos se requieren de desarrollo en la reforma? Sí, yo te diría que poner un poquito más en práctica este tema de las corresponsalías bancarias. Creemos que ha habido un avance importante y que también sería un punto a favor en el tema de inclusión financiera. ¿Hay algún avance? Creemos que esto va a seguir hacia adelante. Las nuevas tecnologías, fintech, banca electrónica, banca por teléfono, pero a la vez también atacar nuevas fuentes de riesgo como son los riesgos cibernéticos, hackeo, robo de identidad, son temas que hay que llevar de la mano, sin olvidar algunos otros que van más allá de lo que es propiamente la actividad bancaria, que ya son más de índole estructural, y nosotros siempre hemos sido muy enfáticos en resaltar que efectivamente si se pretende llevar el nivel de intermediación bancaria en México a niveles comparables, cuando menos al de otros mercados emergentes similares, hay un tema crítico que hay que abordar y que es el de la alta proporción de informalidad que hay aún en México. Eso lamentablemente restringe el acceso al crédito, y en la medida que eso se pueda seguir abordando, propiciará también condiciones más benignas para esa accesibilidad al crédito, ¿no? Okay. ¿Hay nuevas oportunidades de que vengan más bancos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos preparados para tener aún más bancos? Hay espacio, la realidad es que hay mucho espacio, sobre todo cuando ves las oportunidades de mediano y largo plazo. Es indudable que México ofrece un atractivo posiblemente inigualable, con un conjunto de políticas económicas muy estables, un marco de operación para los bancos muy favorable y a la vez con grandes oportunidades de crecimiento en cualquiera de los segmentos, empresarial, individuales, etcétera. Sin embargo, vemos que esto también no solo está en el lado de las oportunidades, al final de cuentas hay que ver las tendencias que ocurren a nivel global. Vemos como muchos en los mercados desarrollados hay toda una serie de cambios en las prácticas de regulación, incluso ahora tendencias divergentes entre Europa y lo que se pretende hacer en Estados Unidos. Entonces claramente también esos son factores que afectan la decisión de los grandes conglomerados del mundo de venir o no a México. Entonces creemos que podrán seguir llegando nuevos participantes, sin embargo que estos van a ser más de nicho, llegar a atender segmentos específicos y posiblemente sin cambiar drásticamente en el corto plazo la estructura o la composición del sistema financiero en México. Así es. Pues muchísimas gracias por venir aquí al estudio de El Economista, y los despedimos. Alejandro García, director de Bancos de América Latina de Fitch Ratings, y Verónica Chao, directora de Bancos en México. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.